Buenas tardes, doctores. Doctor Hola, Salino. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas Bueno, tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que bien en estos tiempos de cuarentena, de confinamiento, de aislamiento, como se denomina en diversas regiones. Con esta presentación vamos a iniciar, a dar inicio a un ciclo de webinars que estamos coordinando desde la Secretaría Científica de la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, Analgesia y Reanimación. Hemos seleccionado para este ciclo diversos temas, los cuales han ido surgiendo a raíz de propuestas que nos hicieron llegar colegas a través de los últimos días. Entre otros, los problemas legales que se suscitan, los conflictos bioéticos, la utilidad de la ecografía pulmonar en el diagnóstico precoz de esta enfermedad, el uso de las máquinas de anestesia para utilización de ventilación extendida en pacientes bajo cuidados críticos, y el rol de la anestesia regional y algunos otros más que están en desarrollo. Todos ellos van a estar referidos a los nuevos desafíos que se nos plantean en el marco de esta terrible pandemia que estamos atravesando y a las eventuales derivaciones que pudieran ocurrir en caso de presentarse las crisis que Dios quiera no suceda en nuestra región, como les ha tocado padecer a nuestros colegas de Europa, de Italia, de España, por solo dar un ejemplo. En nuestra página web van a poder consultar en breve el cronograma de los próximos seminarios que tenemos en carpeta para realizar. Ustedes saben, o muchos de ustedes, los que me conocen por supuesto, gran parte de mi desarrollo profesional, tanto en lo asistencial como en lo docente, ha estado estrechamente vinculado al uso, a la enseñanza y a la difusión de las técnicas regionales. Por ello, no es casual que esta primera presentación, que este primer seminario, esté dedicado mayormente a esta temática. La anestesia regional en el contexto de la pandemia COVID. Para ello, hemos convocado a destacados regionalistas tanto de España como de nuestro vecino país de Chile. Quiero decirles que para nosotros es un honor poder contar con todos ellos para que nos transmitan no solo sus conocimientos en el marco de esta pandemia, sino también para que podamos compartir sus experiencias, sus vivencias y escuchar atentamente todas sus recomendaciones, las que seguramente nos van a ayudar a transitar de una manera más segura nuestra tarea asistencial en el futuro que se nos avecina. Vicente, Carlos, Luis, Julián, en nombre de la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, quiero expresarles nuestro más sincero agradecimiento por participar en este encuentro, agradecer su tiempo, su generosidad y también transmitirles nuestro deseo de que un futuro no muy lejano nos vuelva a encontrar compartiendo la actividad docente que tanto nos apasiona y de la manera que la veníamos realizando en el pasado. Por último, no quiero dejar de mencionar y agradecer el trabajo de coordinación que han llevado a cabo para esta primera presentación los doctores Santiago Sánchez Freite de la ciudad de Córdoba y el doctor Franco Frenchelli de la ciudad de Rosario. Dos jóvenes regionalistas de nuestro país que se han involucrado a fondo tanto en la enseñanza como en la difusión de esta disciplina que nos apasiona, como es la anestesia regional. Muchas gracias a todos nuevamente por conectarse y participar. Los dejo entonces con los coordinadores. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Antes que comenzar, quería agradecer al doctor Salguero por la oportunidad y, bueno, lógicamente, darle la bienvenida a todos los disertantes y a mi colega, el doctor
doctor Frenkeli, que bueno, nos ha ayudado y nos ha involucrado en esta parte de la coordinación. Para comenzar vamos a hablar de lo que es la bioseguridad y las recomendaciones en la práctica de anestesia regional en el contexto que hoy por hoy nos involucra, a cargo del doctor Julián Aliste. El doctor Julián Aliste es profesor asistente del Departamento de Anestesiología y Medicina Perioperatoria de la Universidad de Chile. Trabaja en el Hospital Clínico Universidad de Chile y Clínica Las Condes. Es el presidente de la CAPSACH, el Comité de Anestesia Regional de la Sociedad Chilena de Anestesiología. El actual presidente es la Chile. Bien, también contaremos con la presencia de Carlos Salazar, en cual nos va a hablar sobre la experiencia anestésica en cirugía de urgencia durante el pico de la pandemia de COVID. Él actualmente trabaja en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, España. Seguiremos con el doctor Vicente Roques Escolar, que nos va a hablar un poquito de los que son los aspectos técnicos de la anestesia regional en el contexto de la pandemia. El doctor Roques Escolar se desarrolla su actividad, es médico anestesiólogo en el Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario Virgen de la Risaca, Murcia, España, y es coordinador de la unidad de dolor crónico en el Hospital Quirón, Salud, Murcia. Y por último, el doctor Luis Valdés Vilches, responsable de la unidad del área de anestesiología del Hospital Costa del Sol, Marbella, España, nos hablará sobre la vuelta a la nueva normalidad, los que pasaron la primera oleada. Bien, le voy a dar entonces la palabra al doctor Julián Aliste para que comparta su pantalla y dé comienzo a su presentación. A todos, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un honor poder estar participando en este webinar con ustedes y espero poder presentarles lo que hemos hecho como Sociedad de Anestesia Chile, Grupo de Anestesia Regional de la Sociedad y la RA Chile, tratando de orientar a nuestros socios en el desarrollo de esta pandemia y la ejecución de prácticas seguras de anestesia en los pacientes con COVID-19. ¿Inicio? Sí, por favor. Bien. Bueno, un poco de introducción, hablando de la epidemiología actual en Chile. El primer caso nuestro fue el 3 de marzo. Ya el 16 de marzo se declaró fase 4 de la pandemia con una amplia distribución del virus en la población y ya no casos solamente importados. Estuvimos con una especie de meseta relativamente tranquilos durante todo el mes de abril, pensando incluso en un inicio de una nueva normalidad, como después van a hablar más adelante. Sin embargo, empezó mayo y todo se fue cambiando rápidamente y actualmente estamos con un número de pacientes confirmados diarios infectados bordeando los 4.000 al día, lo cual ha ido rápidamente colapsando nuestro sistema de unidades de intensivo, lo cual nos plantea a los anestesistas hoy en día en Chile más bien cambiar nuestras funciones hacia el soporte de estas unidades y no tanto a la realización de la anestesia, que la práctica quirúrgica ha caído prácticamente en un 80% a la fecha. Así que el panorama para nosotros está siendo un poco incierto, pero aún así manteniendo una cantidad de casos totales a la fecha de aproximadamente 60.000, con una tasa de letalidad aún baja, que probablemente va a ir cambiando con el transcurso de las semanas siguientes, todavía generando una tasa de exámenes por millón de habitantes relativamente adecuada. Nos hemos seguido preparando como sociedad y en conjunto con la sociedad de intensivo se ha tratado de ir generando tanto videos como documentos que pueden ser de interés para enfrentar de mejor manera a estos pacientes en su manejo perioperatorio y también como medicina intensiva. Dentro de los documentos de interés hemos generado algunas recomendaciones que pueden ser útiles
tanto de manejo general de pacientes COVID, analgesia o anestesia obstétrica, y también para el uso de máquinas de anestesia, eventualmente en la ventilación mecánica invasiva, de llegar a ser necesario. Sin embargo, todos estos documentos pudieron ser ejecutados o más bien decantados en base a documentos que ya existían en Internet y de otras sociedades. Las prácticas de anestesia regional y recomendaciones no teníamos mucho en qué basarnos para realizarlas, así que se basó principalmente en opiniones de expertos, que se reunió un grupo de expertos del Comité de Anestesia Regional chileno, y ya a finales de marzo fuimos capaces de emitirlas, básicamente en el escenario de cirugía no postergable y pacientes confirmados o con alta sospecha de COVID-19. Estas recomendaciones se basaron en algunas premisas, dentro de las cuales menciono el hecho de poder minimizar el riesgo de aerosolización que está descrito con el manejo de la vía aérea en lo que es anestesia general, manteniendo siempre el foco en la seguridad del paciente y en la seguridad del personal de salud, enfocándose siempre hacia técnicas de una alta eficacia y baja probabilidad de falla y de riesgo de tener que convertir a anestesia general, por lo tanto ejecutadas por operadores expertos y en general técnicas ya dominadas por estos, con la idea siempre de asegurar las mejores condiciones quirúrgicas para el desarrollo de la cirugía y el bienestar del paciente. ¿Okay? Lo único distinto realmente hoy en día en el contexto de COVID con todas estas premisas es que probablemente tenemos mucho más énfasis en la seguridad del personal y el uso de elementos de protección que antes con los que no estábamos familiarizados. Y probablemente a futuro, cuando venga la nueva normalidad, mantener siempre la seguridad del paciente en términos de riesgos-beneficios ante una eventual cirugía electiva en una siguiente etapa de esta pandemia. Un resumen de nuestras recomendaciones. Bueno, como comentario inicial, destacar que la anestesia regional no está contraindicada particularmente en estos pacientes, como tampoco lo está la anestesia general. Sin embargo, lo que se sabe es que desde antecedentes provenientes de la infección previa por SARS, que el riesgo de transmisión puede alcanzar hasta casi 7 veces en el manejo de la vía aérea de pacientes infectados, sobre todo en la intubación, lejos con la intubación traqueal es el que tiene más riesgo de transmisión, aunque de esa información no está muy claro el nivel de medidas de protección que se usó para esos estudios que determinaron esas tasas. Siendo así, la anestesia regional puede ser un complemento también a la anestesia general, y dentro de nuestras recomendaciones que si se va a hacer anestesia neuroaxial complementaria a una anestesia general, idealmente el bloqueo se haga previo a la inducción con un paciente vigílico operativo. Sin embargo, para la anestesia regional periférica, esto perfectamente se puede hacer post-inducción una vez que la vía aérea está controlada y que el riesgo de aerosolización también está controlado. Por último, como concepto inicial, es que la analgesia regional en general va a disminuir el consumo de opioides, los antiinflamatorios y todos los posibles efectos adversos que pudieran verse asociados a estos en el perioperatorio de los pacientes COVID. ¿Okay? Respecto a los elementos de protección personal, nuestra opinión en su momento fue que no debían tener un estándar distinto al manejo de la anestesia general en estos pacientes, dado que a pesar que estas guías estaban siendo realizadas por expertos, estaban enfocadas a anestesistas con diferentes niveles de experiencia, donde el riesgo de falla es variable y la necesidad de una eventual conversión a anestesia general puede ser difícil de predecir. Probablemente el punto más polémico pueda ser el uso o no de los respiradores, que probablemente están siendo los elementos más críticos en términos de implementación, dependiendo de la institución donde se está aplicando. ¿Okay? Respecto a las indicaciones y contraindicaciones de la anestesia regional, para nosotros sigue siendo el estándar, no debiera cambiar en el contexto de si el paciente es o no COVID, siempre tomando en consideración que probablemente una técnica regional pura va a prevenirla o disminuir el riesgo de producir aerosoles,
pero siempre esto debe considerar el estado respiratorio basal del paciente, ya que no es lo mismo tener un paciente tranquilo con anestesia regional que un paciente tosiendo 2 o 3 horas que puede durar un evento quirúrgico si está con una infección muy sintomática. ¿Okay? Siendo así, lo importante es no forzar la indicación de la anestesia regional para nosotros y seguir basándose en los criterios habituales de contraindicaciones que ya están vigentes hasta que aparezca evidencia sólida que demuestre lo contrario. En términos de preparación, siempre tener un quirófano preparado, exclusivo para el manejo de estos pacientes, que esté preparado para la ejecución tanto de anestesia regional y general con todos los estándares recomendados actualmente por la evidencia y por las diferentes sociedades a nivel internacional. El traslado de los pacientes deberá ser directo desde su unidad de aislamiento hacia el quirófano donde se va a realizar la cirugía. Todos los procedimientos anestésicos deberán realizarse dentro de este quirófano y en esta línea probablemente la intervención del anestesista con el paciente en términos de discutir el plan, de conocerlo, de hacer una evaluación preanestésica, de obtener el consentimiento de las técnicas que se propongan, probablemente también sería óptimo realizarlo dentro del pabellón para disminuir la interacción fuera de este con pacientes de riesgo. Y por último, tener un plan predefinido con el equipo quirúrgico, saber perfectamente qué es lo que van a hacer, más o menos cuánto se van a demorar, y en ese contexto ver si nuestro plan de anestesia regional tiene cabida o no. Por último, en términos de seguridad, lo mismo, seguir con el estándar, probablemente en la operatividad el uso de PP de manera rigurosa, pero lo que cambia de lo habitual probablemente es que este paciente va a tener que estar siempre con una mascarilla quirúrgica y eso es muy importante para disminuir el riesgo de difusión de la infección desde él hacia el entorno y la protección adecuada de nuestros equipos para disminuir su contaminación en el tiempo. Respecto a los procedimientos propiamente tal, estimamos que es altamente recomendable que si vamos a usar sedación, esta por ningún motivo condicione el uso de oxígeno más allá de lo recomendable, que deberá ser idealmente suplementación con una naricera o una cánula nasal, en flujos menores a 4 litros minutos, que ha demostrado tener baja aerosolización en general. En caso de usar técnicas neuroaxiales, pensamos que las técnicas combinadas son lo ideal, dado su mayor versatilidad en cirugías de probablemente corta duración, permitiendo usar bloqueo secuencial, o en cirugías de duración incierta, donde tal vez vamos a necesitar prolongar la anestesia regional sin tener que convertir necesariamente a anestesia general. En términos de bloqueos periféricos, considerar siempre que los bloqueos periféricos para extremidad superior conllevan un riesgo implícito del bloqueo nerviofrénico. Así, recomendamos que esto siempre se tenga en cuenta al momento de su ejecución, sobre todo en pacientes sintomáticos. Y por último, estar preparado para las complicaciones, particularmente disponer de lípidos en caso de una eventual intoxicación por anestésicos locales, que al igual que el resto de los equipos de reanimación, deberán estar disponibles, pero no dentro del quirófano para prevenir que no vayan a ser contaminados y después tener que desecharlo innecesariamente. ¿Okay? Por último, en el postoperatorio, estimamos que las técnicas continuas son aplicables. El uso si se van a utilizar, recomendamos el uso preferente de mecanismos controlados por el paciente, idealmente que fueran desechables para prevenir la contaminación de equipos innecesariamente. Las visitas de la unidad de dolor postoperatoria idealmente deben ser programadas y coordinadas con los servicios quirúrgicos, idealmente diferidas posteriormente a las visitas de los pacientes no COVID, de ser necesarias. Y estimamos que en la eventualidad del retorno a una nueva normalidad y de la cirugía ambulatoria, no habrían contraindicaciones para realizar analgesia regional domiciliaria en estos pacientes tampoco. ¿Okay? Posterior a la publicación de nuestras guías aparecieron las guías de la ASRA-ESRA, que en general no difieren mucho de lo que nosotros ya habíamos pensado en su momento. Sin embargo, hay algunas diferencias que vale la pena tal vez mencionar. También esto se publicó tanto en la página de la ASRA como en el Anestesia de este mes. Diferencias son que ellos recomiendan como base usar precauciones de contacto y de gotas como un mínimo para el manejo de
pacientes COVID en los que se va a realizar anestesia general, dejando un poco más discrecional el uso de respiradores N95 o equivalentes. Y por último, algunas recomendaciones particulares que se hizo en términos de la trombocitopenia, la cual recomiendan descartarla de regla cuando se va a hacer anestesia neuroaxial. El estar muy atento a la hipotensión post-anestesia neuroaxial y evaluar bien el riesgo-beneficio de tener que ejecutar un parche de sangre ante una cefalea postpunción dural. Nos ha tocado participar en algunas cartas a editores respecto a sugerencias de algunas sociedades o autores respecto al manejo o recomendaciones de anestesia regional en el contexto de pacientes COVID. Básicamente hemos tratado de hacer ver nuestros puntos, igual que en las recomendaciones, enfocar siempre el enfoque en la seguridad del paciente, en el enfoque de la seguridad del personal, que el estándar deberá ser claro y parejo en todo momento, en todas ellas, no dejar pie a posibles confusiones, la cual esta discusión a través de carta ha dado un resultado adecuado, en nuestro parecer. Y nuestro plan a futuro es seguir revisando constantemente la evidencia de lo que se vaya generando a nivel internacional, pero en paralelo ir realizando encuestas y viendo qué está pasando en el transcurso de la pandemia en Chile mediante encuestas que se van a gestionar a través de la sociedad y del Comité de Anestesia Regional. ¿Ya? Eso es lo que le puedo presentar. Muy bien, muchísimas gracias, Julián. Bueno, Carlos, tu disertación nos va a permitir escuchar cómo es la vida dentro del quirófano en el contexto COVID. Nuestra población se encuentra realizando un gran esfuerzo con respecto a la pandemia, utilizando como herramienta la cuarentena, el confinamiento. Hemos logrado que la expansión no sea logarítmica en su creciente, sin saturación de nuestros efectores de salud. Gracias a esta intervención no hemos encontrado muchos pacientes COVID en nuestras UTI y quirófanos. Argentina actualmente mantiene una situación favorable, si bien no totalmente firme. Creemos que sería muy útil escucharte con tu presentación para ir empapándonos en este camino de lucha. Pues, antes de empezar, muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir con vosotros, ver viejos amigos, conocer otros como Santiago, conocer al menos por vídeo a Julián y compartir siempre se gana compartiendo, porque compartir experiencias permite enriquecerse, como cuando uno comparte otras cosas. A ver, en España el primer caso de COVID fue el 1 de febrero. Y fue un señor alemán en las Islas Canarias, en la isla de La Gomera. En enero no hubo casos claros que fueran de COVID. Sin embargo, ahora, a posteriori, puede ser que algunos casos del pico de gripe estacional de invierno que hay, podría haber habido alguno. Pero confirmados, el primer caso es en febrero. El segundo es 10 días después, el 10 de febrero en Palma. Y febrero pasa con pocos casos sueltos, marzo tiene un poco más, pero hacia final de febrero comienza a aumentar la incidencia y coincidiendo con que la ONU y la OMS declaran una pandemia, alrededor del 11 de marzo ocurre el pico y se desarrolla el pico de pandemia en España. Más o menos en desarrollo es China en enero, Italia en febrero, España en marzo, más o menos con 15 días, 3 semanas de diferencia, Francia unos 15 días después de España, junto con Reino Unido, que manifiesta un poco más tarde las cosas, pero más o menos es lo que hay. ¿Qué pasó en España? En España los casos empiezan a ser abundantísimos a partir del 10, 11 de marzo. Esta es la curva de casuística de casos confirmados con PCR, con polimerasa, en España entre marzo y mediados de mayo. Y esta curva, mucho menor en casos, pero refleja la misma forma de la mortalidad por casos COVID en España. Esta ascendente de aquí
es este aumento exponencial de esta curva. Y esto de aquí es la parte plana de la curva. Esto es lo que se busca cuando hay confinamiento. El confinamiento lo que busca es que esto se aplane para que no se va a poder evitar que el virus contagie a las personas, pero sí se puede evitar que se colapse el sistema de salud y que pueda ser asumible. Y al mismo tiempo se va desarrollando inmunidad colectiva. Por eso, el confinamiento, tan discutido por algunas líneas políticas en algunos países, es importante, porque permite trabajar sin aumento exponencial para poder dar asistencia a todos. El comportamiento, creo que esto se va a repetir también en otras charlas, pero bueno, pido disculpas. El comportamiento en cuanto a casuística es la gente joven, es asintomática o muy poco sintomática, y la gente mayor, la gente ya adultos maduros y adultos mayores son los que más presentan síntomas, y esto se refleja también en la gráfica de mortalidad. De hecho, la mortalidad es importante y significativa a partir de los 60 años. La gente joven tiene muy poca mortalidad o ausente y tiene muy pocos síntomas, pero la gente joven puede ser asintomático y contaminante. No obstante, recientemente, desde hace unos 15 días, se está hablando de un cuadro similar de enfermedad multisistémica, inflamación multisistémica similar a un Kawasaki en niños con COVID. Todos han tenido COVID y han tenido PCR positiva, pero sigue siendo excepcional, sigue siendo muy pocos casos. Veremos cómo se desarrolla esto. El comportamiento en España ha sido es decir, la casuística más alta ha sido en Madrid, seguido por Comunidad Autónoma de Madrid, que es la ciudad de Madrid y su periferia, en Cataluña, seguido luego por Castilla y León. Pero la mayoría de los casos ha sido aquí y aquí, más o menos con un decalaje de 10 días, mientras que aquí estaban en el pico, aquí estaban empezando. Cuando aquí estaba bajando la curva, aquí estaba en el pico de la curva. Pero esto se traduce en que si esta es la línea de mortalidad esperada, el comportamiento de mortalidad en España en este momento, en estos 2 meses de marzo y de abril, este aumento de lo esperado es producido por el COVID, por la crisis de COVID. O sea que, aunque la mortalidad ha sido importante. ¿Vale? En Madrid se ha comportado igual que aquí, es decir, hay un pico y luego un descenso con una parte exponencial y una parte plana, pues en Madrid ha sido igual. En Madrid ha tenido un pico, estos son casos positivos por PCR, por prueba de polimerasa, y esto es la mortalidad. Tiene el mismo comportamiento. En Madrid. El 21 de mayo, o sea, ayer a las 5 de la tarde, en Madrid había habido 67.000 personas positivas para COVID, unos 8.900 decesos, muertes, defunciones, y más o menos la incidencia por 100.000 de casos de COVID en la población son 1.000 por 100.000 habitantes, y la incidencia de defunciones por 100.000 habitantes es más o menos 130. En Cataluña, un poco después, los mismos números son 720 y 78. Estos son casos por 100.000 habitantes y estos son defunciones por 100.000 habitantes. ¿Qué pasó en Madrid? En Madrid, el comportamiento de afectados, gente ingresada, es siguiendo la misma curva. Pero esto produjo que en el pico máximo fue en la última semana de marzo y el inicio de abril, donde hubo una casuística muy alta. Estas son el número de camas normales de UCI en Madrid. Las azules son las privadas, las naranjas son las públicas, y esto fue lo que produjo este pico, esta alta incidencia de casos. Se duplicaron. Llegó a haber unas 1.600 camas de UCI para atender a los pacientes de COVID en el pico de la pandemia. Esto era más o menos para ponernos en situación. ¿Qué pasa? En el Hospital 12 de Octubre, igual que en La Paz, igual que los grandes hospitales de Madrid, igual que Puerta de Hierro, que el Gregorio Marañón, en el 12 de octubre unos 1.200 casos de COVID vistos en el hospital. De estos un 35% requirió ingreso. Y la crisis, lo mismo que con las gráficas que hemos mostrado, ocurre a partir del 15 de marzo, donde todo se suspende y solamente se mantiene la actividad de urgencias no diferibles y
cirugía de adenoplasias. Incluso lo que es trasplantes se suspendió, trasplante pulmonar, hepático, renal y cardíaco. Quedaron suspendidos por 3-4 semanas, ahora se han reiniciado, manteniendo zonas libres de COVID y zonas con COVID. Se establecieron entonces en esta crisis zonas libres de COVID, que fue la parte del hospital que se encarga de la cirugía ambulatoria, donde hay 6 quirófanos, y la parte de materno-infantil, cuyos quirófanos fueron utilizados para cardíaca, cirugía urgente, bypass y similares, para neurocirugía, cirugía urgente, limpia, además de la parte de infantil. Se estableció un circuito diferente para evitar que estos pacientes que iban al materno-infantil, cardio y neuro sobre todo, y urología, quedaran libres. De estos 9.200 casos que se vieron en el 12 de octubre, un 30% se ingresó. Y de ese 30%, 250 pacientes hasta ahora han requerido cuidados críticos con ventilación mecánica invasiva. Estos los hemos manejado más o menos unos 160 los intensivistas y unos 90 los anestesistas, volviendo a la reanimación de la segunda, la tercera planta y semi-intensivos como unidades de intensivos para manejo médico del paciente COVID. Esto es la adaptación de la realidad a nuestro hospital. ¿Qué se hizo? De los 72 anestesistas en general, sin contar los 30 que hay, 32 creo, en materno-infantil, un grupo de 10, más o menos los veteranos que pidieron estar exentos de exponerse al COVID, se dedicaron a la zona libre de COVID. Fueron a la parte quirúrgica del edificio de cirugía mayor ambulatoria, donde se hacían cirugías urgentes en pacientes libres de COVID que no fueran neuro, cardio o uro que estaban en la materno-infantil. Es un poco lioso, pero era la forma de poder dejar un hospital, una parte del edificio para COVID y las otras 2 áreas libres de COVID. 2 personas, el otro autor de las diapositivas, Javier y yo, nos dedicamos al COVID de urgencias, sobre todo en la mañana y la mitad de la tarde. Y el resto de estos pacientes, de estos anestesistas, 50 y pico, se dedicaron a la terapia intensiva en nuestras reanimaciones de los pacientes COVID. Las cirugías de urgencias fueron pocas porque ese era restrictivo. Lo que más se hicieron fueron traqueostomías en pacientes COVID que estaban ventilados en ventilación mecánica, que iban a requerir ventilación mecánica prolongada y que más o menos a una media del día 11, viendo que no evolucionaban bien y que iban a estar más tiempo ventilados, se les hizo traqueostomía. Con la salvedad que si el paciente iba a ir en prono, se esperaba y se dejaba el tubo. ¿Por qué? Porque nos pasó con una obesa mórbida, desgraciadamente, que hecha la traqueostomía hubo que hacerle prono para mejorar valores respiratorios y en el movimiento a las 4 de la mañana se nos decanuló. Y entre 3 intentamos recanularla y no nos fue posible. Una paciente que ya técnicamente fue muy difícil para los otorrinos o los maxilos, no me acuerdo quién lo operó. Operaba maxilo, otorrino y tórax. Son los tres equipos quirúrgicos que se iban alternando y nosotros 2 estábamos siempre, Javier y yo. Decidimos entonces que ningún paciente que tuviera riesgo de ser pronado iba a tener traqueostomía. Era mejor prolongar el tubo y cuando ya estuviera, que no requiriera ser prono, porque esto nos dejó muy mal. De hecho, en ese caso, a las 4 de la mañana, entramos solamente con la máscara y con las gafas, sin traje ni nada, a pelo, porque pues fue un imprevisto. En estas traqueostomías era para los pacientes COVID. Algunas oclusiones intestinales no diferibles en pacientes que tenían PCR positiva y signos más o menos severos de COVID. Los resultados fueron muy malos, evidentemente. Algunos tenían, además de oclusión intestinal, tenían isquemia intestinal relacionada con microémbolos, microcoágulos, amputaciones por trombosis y otro tipo de cirugías que no vamos a hacer la lista. Hay un caso especial que ahora voy a contar, que son gente mayor con COVID, con signos leves o moderados y fractura de fémur, que hicimos un apaño, un arreglo, para poderlos mejorar, optimizar, que respondieran un poco a la terapia para el COVID, para que estuvieran en mejor forma para operar. De las tráqueos, pues aquí están los datos, 68 traqueostomías,
más o menos igual que en los otros hospitales. Nosotros hemos hecho un poquito más de traqueostomías que los otros. Nota, comentario. Mientras que nosotros estábamos con los intensivistas y la idea era que a los 10, 11 días de un paciente intubado, si prevés que va a estar más tiempo que pensar en empezar a destetar en ventilación mecánica, pues es mejor, es menos lesivo y mejor para él hacer la traqueostomía. Al menos en el hospital de Luisiana de LSU en Estados Unidos, la idea de hacer traqueostomía se dilató hasta la tercera semana. Menos por motivos médicos y más por motivos de medicina prepagada, porque ya toda la medicina, desgraciadamente, tristemente, es prepagada. Lo dejo allí. De esta media, la media de los pacientes, unos 60 años, 72% hombres, 28% mujeres, se comporta como la clínica. Patología asociada, cerca de la mitad tenían dislipemia e hipertensión, un 20% tenían diabetes, más o menos un 20-22% tenían obesidad, un 9% tenía apnea de sueño, un 7,5% asma, ninguno tenía EPOC diagnosticado, y la media del tiempo de ingreso al hospital, el tiempo que pasó en días de ingreso al hospital al ingreso en la UCI con ventilación mecánica fue de unos 4 días, con una variabilidad, una deviación estándar de 6. La PCR positiva de polimerasa al ingreso, pero la PCR, cuando hicimos las traqueostomías, o sea, unos 11 días o 12 después, era ya negativa en el 50%. Es decir, la PCR se comporta como tal. Es útil cuando está en el momento de preparación de la enfermedad. Dios mío, se me olvidó la palabra, o cuando está empezando. La incubación de la enfermedad cuando está empezando. Una vez que ha pasado 2-3 semanas, esa PCR tiende a negativizarse. Por ejemplo, aunque eran pacientes severamente enfermos, ventilados con patología pulmonar por el COVID, la mitad, cuando hicimos la traqueostomía, ya era negativo. 3 tráqueos de estas realizadas tuvo un problema con la cánula, 2 de esos pacientes básicamente porque tenían discreta traqueomalacia y hubo que hacer cambio de la tráquea en 2 o 3 ocasiones en el mismo procedimiento quirúrgico hasta que se aseguró la vía aérea. Todas las nuestras, los pacientes que llevamos REA en anestesia como intensivos de COVID, se hicieron en quirófano. 3 iniciales de los intensivistas insistieron en hacer la percutánea, evidente, 2 fallidas, porque si no haces percutáneas con frecuencia, no vas a hacerlas bien, 2 fallidas, y desde ahí decidieron que terminaban todas en quirófano. El tiempo medio para hacer la tráquea fue los 11 días y medio, entre 11 y 15 días. Y después, la media de destete fue de unos 9 días. 9 días más o menos 4. La estancia media en críticos de los pacientes antes de la traqueostomía y después fue más o menos entre 20 y 23 días. Y de estos pacientes que estamos hablando traqueostomizados, el 67%, más o menos, 68 ya, está sido de alta. La mortalidad global, y aquí otro comentario importante, de el COVID en el 12 de octubre, como en La Paz, como en el Gregorio Marañón, está alrededor del 26-27%. Y aquí, para los hospitales, para los países que van a tener la crisis un poco posterior, en Madrid se adaptaron hospitales de menor nivel, de menor complejidad, para manejar pacientes a nivel intensivo COVID, y la mortalidad en esos hospitales, aunque no está publicado, lo sé, de buena fuente, ha sido del 80 y del 90%. ¿Qué debería haberse hecho o qué sirve? Es mejor que un hospital grande asuma los pacientes muy críticos y cuando ya estén de alta se pueden ir a hacer los cuidados intermedios a los hospitales de mediano tamaño, porque la mortalidad es muy diferente. Tener de 26,5, 27 de mortalidad en hospitales grandes a pasar al 70, 80, 90%, como ha pasado en los hospitales periféricos de tamaño medio, pues ahí es discutible. Esto es una experiencia que se toma del manejo directo de los pacientes. Sobre las fracturas de cadera, tuvimos 11 casos con un rango de edad entre 68 y 96 años. Patología asociada igual, hipertensión arterial, dislipemia, diabetes, pero que estaban en relativamente buen estado antes de caer enfermos de COVID y sus manifestaciones eran leve o moderada. El COVID severo en estos pacientes les produjo mortalidad y no permitió poderlos optimizar. Lo que hicimos es, se le dio el soporte ventilatorio no invasivo, se le dio el tratamiento y se esperó que estuvieran en mejor condición física para afrontar la intervención.
teniendo en cuenta que este par de estudios hablan que la mortalidad cuando el paciente se opera con signos de COVID, ya sea incubando o con signos iniciales, puede ser un 44%. Pero ojo, esta publicación habla solamente de 36 pacientes. Y 36 pacientes es muy poco tamaño para sacar conclusiones globales grandes. Esta es más interesante, porque esta es del año 2009, cuando fue el MERS en Medio Oriente, que se comporta como el COVID de ahora o como el COVID-1 del 2003, y a más largo plazo permite ver que los pacientes operados con COVID, con síntomas claros, tienen más mortalidad y evidentemente son mucho más contaminantes cuando hacen neumoperitoneo, cuando haces el cauterio. ¿Qué hicimos con estos pacientes? Se optó por optimizar el paciente, corregir la anemia, corregir los trastornos hidroelectrolíticos, corregir la glicemia. Si el paciente es de mejorar la nutrición también, dar el tratamiento para que los signos de con la levobupia al 0,125, y estos pacientes cambiaron, estaban más despiertos, comían mejor, hubo menos delirio y más o menos en una media de 11 días y medio, ojo, lo contrario a lo que siempre se ha visto, es los optimizamos, los operamos y de los 11, ninguno se ha muerto. De hecho, uno de ellos es este señor que salió 42 años, que de niño sufrió la guerra civil, de joven sufrió el hambre de la posguerra, sufrió el desarrollismo, la llegada de la democracia, tiene sus enfermedades de base controlada, venció al COVID y aguantó 11 días optimizándolo para operarlo de la fractura de cadera y ahí está, tirando. Son las dos cosas que quería mostrar. Hay otras cirugías, evidentemente las oclusiones intestinales, las apendicitis, dependen del grado de compromiso del paciente y que no son más optimizables, y con el COVID desarrollado y clínicamente evidente, pues produce mucho menos resultados. Pero con un poquito de optimización puede ser incluso mejor que correr para operarlo. Y esto es una de las cosas que estamos hablando ahora con los traumatólogos del hospital. Puede ser que no operar con prisa, sin optimización, en 24 o 48 horas, sea menos bien que operar en 3 días con el paciente optimizado. Vamos a ver a dónde van las cosas. Lo importante es crear equipo, es estandarizar los procedimientos, es tener el personal más experto posible para hacer las intervenciones. El residente de cuarto y quinto año pues no va a operar. Lo siento, no es una buena época para docencia, y aplicar sentido común, ser prudente pero no tímido. Vicente y Luis sé que van a hablar de más datos más específicos, pero para que no nos olvidemos, siempre estableciendo circuitos limpios de COVID y con COVID, siempre estableciendo protocolos de cuidados con el equipo de protección individual, disminuyendo el riesgo de aerosoles. De hecho, la anestesia general la hacemos con una tienda de plástico y adentro de la tienda ponemos un aspirador para tratar de disminuir el riesgo. Tenemos de estas cajas de metacrilato, tenemos 2, pero poca gente las está utilizando. Nos resulta muy incómodo, nos defendemos mejor con las tiendas de plástico. Siempre minimizar aerosoles. En las traqueostomías, cuando iba a entrar en tráquea, suspendíamos el ventilador, flujo cero y presión cero en vía aérea, para que al abrir tráquea no hubiera aerosoles. Y en un lapso de unos 40, 60, a veces 70 segundos, pues se abría tráquea, se sacaba, se aspiraba, si había secreciones, se retiraba parcialmente el tubo, se metía la tráquea, la cánula, se verificaba y comenzaba a ventilarse otra vez a través de la cánula. Evidentemente, siempre protegidos, siempre haciendo equipo y siempre teniendo todas las precauciones. Todos los equipos dentro de quirófano, todo estaba protegido. Por último, y esto lo va a mencionar también, aunque no es directamente de lo que yo presentaba, la ecografía a pie de cama de los pacientes COVID permitió valorar muchas veces. Es inocuo, es fácil, es ágil y permitía no tanto el resultado único, sino ver cómo
en el tiempo cómo iba cambiando la imagen ecográfica permitía ver cómo evolucionaba el paciente. Y te dejaba incluso decir, este no va a ir bien, está haciendo atelectasias importantes y consolidaciones, y va a cambiarle el patrón respiratorio y habrá que pronarlo, y permitía. Es decir, la ecografía tiene un campo muy, muy importante a nivel pulmonar para manejo a pie de cama, que agiliza mucho las cosas. Y para terminar, pues la despedida. Es importante tener reuniones, pero hay que ser prudentes. Carlos, dime. Gracias por tu disertación. Necesitábamos una charla más que una clase. Gracias por trabajarla con tus palabras, con tu elegancia y sin temor, como la vida dentro del quirófano. Bueno, vamos a pasar ahora al doctor Vicente Roque Escolar. Si el doctor Salazar nos puede dejar de compartir la pantalla, perfecto. Así pasamos a la charla del doctor Roque Escolar, que nos va a hablar un poco más acerca de aspectos prácticos de anestesia regional vinculado a la pandemia. Así que bueno, los dejo con ustedes. Doctor, cuando quiera. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, daros las gracias por la invitación. Siempre es un placer volver a ver, como ha dicho Carlos, a viejos amigos. Me has llamado viejo, tú eres más viejo que yo, pero siempre da mucho gusto ver a gente que está tan lejos. Sería ideal estar con vosotros, pero bueno, tiene que ser en estas circunstancias y me imagino la sensación que nos da a todos es que en un futuro no sabemos cómo de largo vamos a tener que compartir todos nuestros conocimientos en medios como este, ¿no? En webinars y similares. Bueno, yo os voy a hablar un poco de la experiencia que hemos tenido en nuestro hospital, que es distinta a la que os ha contado Carlos, a pesar de que vivimos en el mismo país. Y entonces lo primero es ponernos un poco en lugar. Todos sabéis dónde está Madrid, no todos sabéis dónde está Murcia. Murcia es una comunidad autónoma, una pequeña comunidad autónoma que está en el Mediterráneo, es uniprovincial, tiene 1,5 millones de habitantes aproximadamente y hemos tenido pues, unos 4.000 infectados más o menos con unos 145 muertos. Si os dais cuenta, comparado con el resto de España, hemos tenido una seroprevalencia bastante más baja que el resto de España. Pero las peculiaridades demográficas de España pues lo que crean es la situación de que estamos a solamente 50 kilómetros separados de otras comunidades que tienen una prevalencia 10 veces mayor que la nuestra. Con lo cual, el paso de pacientes infectados de una comunidad a otra, si no fuera por el confinamiento, que ya lo ha comentado Carlos, pues hubiera sido mucho mayor en todas las comunidades autónomas. Luego también comentaros el hospital en el que yo trabajo. Yo trabajo en el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia. Es un hospital que somos 65 anestesiólogos de staff, unos 32 residentes, sin contar con los residentes externos, unas 1.000 camas y atendemos una población de 250.000 habitantes, aunque es el hospital de referencia, el único hospital de referencia de la comunidad para el 1,5 millones de habitantes que tiene Murcia. Pero como veis, la realidad es muy distinta. Yo os voy a hablar de una realidad que probablemente sea más parecida a la que tenéis en Argentina y espero que siga siendo más parecida a la que ha habido en otras ciudades, en otras comunidades de España. Las recomendaciones ya se han comentado y es un poco la que nos hemos fijado todos hemos seguido un poco las guías. No sabía que las chilenas eran anteriores a la de la ARRA y ERRA, es un poco en España nos guiamos por las guías que nos dicta un poco ERRA, que es nuestra sociedad, y son una serie de recomendaciones fáciles de seguir y que ya las ha comentado Julián con anterioridad y yo no voy a seguir con ellas. Yo voy a seguir un poco mi charla contestando las preguntas que se me sugirieron en su momento. Se me sugirieron una serie de preguntas y yo voy a ir contestando una a una cada una de estas preguntas. Pero creo que lo fundamental en estos momentos es saber quién es nuestro paciente. Yo creo que es el gran problema que tenemos en quirófano hoy en día. ¿A quién estamos atendiendo? En todas las recomendaciones se habla de pacientes COVID negativo y COVID que son
positivos o dudosos positivos, cuando la realidad que vemos nosotros en quirófano es que el paciente COVID diagnosticado es un COVID y es el único paciente que tenemos claro quién es, el paciente COVID. Ese paciente está infectado y sabemos cómo tenemos que tratarlo. El problema nos surge con los pacientes que dan negativo, porque son posibles COVID negativo, pero no sabemos si realmente lo son o no lo son, porque son pacientes que en principio son COVID negativo, pero pueden ser COVID positivo asintomáticos. Y la única herramienta que tenemos para combatir contra ese desconocimiento del paciente sobre el que estamos actuando son las medidas de screening, la clínica, las pruebas, la PCR y serología y las pruebas de imagen como la radiografía, el TAC y, como ha dicho Carlos, la ecografía, que muchos anestesiólogos regionalistas, la verdad, que nos ha hecho entusiasmarnos otra vez, incluso olvidándonos un poco de la regional y aprendiendo un poco de ecografía pulmonar. Entonces, ya una vez sabiendo que el gran problema que tenemos es que no sabemos a quién estamos anestesiando, si es un paciente COVID o no lo es, la primera pregunta que se me hizo fue ¿qué recaudos de bioseguridad empleamos nosotros en quirófano? Teniendo en cuenta que nosotros realmente atendimos a pocos pacientes COVID en quirófano, hoy en día, y parece que en adelante va a seguir siendo así por una larga temporada, cuando nosotros atendemos a un paciente COVID, siempre empleamos mascarillas FFP2, gorros desechables, pantallas o gafas y pijamas desechables. Esto es sistemático, se emplea de forma constante en todos los quirófanos, como hemos dicho, porque no sabemos a quién estamos anestesiando. Cuando el paciente es COVID positivo, lo que empleamos son las medidas que también se han recomendado, que son mascarillas FFP3 y sobre ella una mascarilla quirúrgica, gorros desechables, pantallas y gafas, monos impermeables con capucha, pijamas desechables, polainas y doble guante. Pero esto ha sido muy dependiente de la zona y del momento de la pandemia. Esto estoy hablando de hoy, porque durante mucho tiempo lo que se ha llevado más es el EPI lagarterano, que era apáñatelas como puedas y búscate la vida para no contagiarte. Y así nos ha ido, que tenemos más de 51.000 sanitarios contagiados. Todos los procedimientos deben de realizarse en quirófano. Esto va a ayudar a proteger al resto de sanitarios de todo el procedimiento que se realiza en quirófano. Y los quirófanos que veíamos antes, que era una fiesta en la que estaba el anestesiólogo, el residente de anestesia, la enfermera de anestesia, el estudiante de enfermería que está con el anestesista, el enfermero de cirugía que está con el cirujano, los instrumentistas, el residente de cirugía, toda esta gente debe desaparecer de quirófano. Incluso muchas veces si buscábamos en quirófano podíamos encontrar hasta Wall-E. Luego todo este festival quirúrgico, esta verbena quirúrgica que muchas veces ya hemos vivido todos en quirófano, tiene que desaparecer. Y durante el procedimiento quirúrgico debe haber solo 2 personas dentro de quirófano, el anestesiólogo y el ayudante. Para proteger también, para reducir los tiempos quirúrgicos, todos los procedimientos deben de ser realizados por el anestesiólogo más experto, o por lo menos que sea lo suficientemente experto para que asegure el éxito de la técnica anestésica. Todos los pacientes que entran a quirófano, si requieren oxigenoterapia adicional, es preferible emplear siempre unas gafas nasales con flujos bajos y lo que vosotros llamáis tapabocas, nosotros mascarilla. Todos los pacientes entran a quirófano con su mascarilla. Solamente si hace falta oxígeno adicional, empleamos preferiblemente gafas nasales. ¿Qué hacemos con los aparatos, sobre todo en concreto con aparatos de ultrasonidos, los ecógrafos? Pues la realidad, lo que hacemos actualmente, solo protegemos con plásticos los aparatos cuando el paciente es positivo. Aunque sé que muchas sociedades recomiendan proteger de forma sistemática los aparatos, ya sea el ultrasonido o el neuroestimulador, con plásticos, yo tengo cierto rechazo al plástico, ya que se ha demostrado la adhesión que tiene el virus al plástico y entonces veo más sensato la limpieza
de los aparatos de ultrasonidos con material material específico, es material bactericida, virucida, fungicida, con cada una de las utilizaciones. Cada vez que lo usamos, lo limpiamos nosotros tenemos estas toallitas, existe también en vaporizadores que lo puedes utilizar sobre una gasa y limpias el aparato cada vez que lo utilizas en vez de usar el plástico. Lo que sí que es importante es que lo que personalmente usaba antes, que era la clorexidina para limpiar el aparato, clorexidina no alcohólica para no destrozar, para no dañar el ecógrafo, se ha demostrado que no destruye el virus y eso sí lo tenemos que tener en cuenta, emplear cualquier material de limpieza. Si incluye clorexidina está muy bien, pero únicamente clorexidina no es suficiente. Y luego los abordajes, hablando de abordajes, han cambiado los abordajes, o sea, ¿en qué ha cambiado la práctica en anestesia regional durante esta pandemia? En la fase pre-COVID, yo personalmente, como muchos anestesiólogos, considerábamos que la anestesia combinada, una anestesia general superficial con mascarilla de origen y una anestesia regional, era el gold estándar, daba una calidad anestésica mayor que una anestesia regional, daba mucho más confort al paciente que una anestesia regional como técnica única. Sin embargo, las cosas han cambiado. Dado la mayor liberación de aerosoles con anestesia general, que se multiplica casi por 7 la liberación de aerosoles cuando hacemos una intubación traqueal, la anestesia regional ha pasado en primer plano y sobre todo como técnica anestésica única. Pero importante, y tenemos que tener muy en cuenta los tiempos quirúrgicos. Los tiempos quirúrgicos son fundamentales cuando realizamos una técnica regional. Ya sabemos que los minutos de los cirujanos tienen 120 minutos y tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando nosotros preguntamos cuánto va a durar una intervención, siempre tenemos que contar que va a ser el doble. Y esto es importante porque hay que evitar las reconversiones. Las intubaciones, las anestesias generales en quirófano deben de ser regladas para reducir la liberación de aerosoles. Cualquier cirugía prolongada, bloqueos faciales, aquellas que emplean bloqueos faciales, bloqueos analgésicos o esos bloqueos que realizamos que no cubren al 100% la zona quirúrgica, deberemos de plantearnos si emplear una anestesia general adicional o no, o emplear una técnica espinal adicional o no. Pero siempre evitando reconversiones. ¿Qué pasa con las técnicas continuas? Para los amantes de las técnicas continuas, yo he sido siempre un defensor de las técnicas continuas. Las técnicas continuas han pasado, por lo menos en nuestro medio, a un segundo plano y requieren una valoración individualizada. Depende mucho del caso. No hay que forzar anestesias regionales continuas por lo mismo que hemos dicho antes, por reducir los tiempos anestésicos. El paciente debe de estar el menor tiempo posible dentro de quirófano. Otra pregunta que se me hizo es, ¿y las reconversiones, qué maniobras, secretos, técnicas para esos bloqueos fallidos, sobre todo de miembro superior? Y ya que estaban contraindicada el uso de dispositivos supraglóticos, y quería hacer una salvedad en este punto. Los dispositivos supraglóticos es cierto que están contraindicados, desaconsejados durante esta pandemia, sobre todo cuando usamos presiones positivas. Pero yo sí que creo que hay una salvedad y es aquellos procedimientos que van a realizarse con ventilación espontánea, que no hay liberación de aerosoles. Y muy concretamente en el paciente pediátrico, que yo personalmente sigo usándolos siempre que me asegure que voy a realizar el procedimiento en ventilación espontánea. Fundamental, vuelvo a lo mismo, que el procedimiento sea realizado por un experto. Lo que ha dicho Carlos antes, malos tiempos para la docencia, mala pata para los residentes que se están formando ahora porque realmente van a hacer menos manos. Pero el momento requiere que las técnicas se realicen por el anestesiólogo más experto. Y fundamental, creo que es fundamental, testear, probar, explorar antes de que comience la cirugía. Y si el bloqueo ha fracasado, hacer una anestesia general reglada. Siempre reglado. Evitar reconversiones.
Sí que es cierto que hay procedimientos que no se prolongan o preveemos que van a estar un poco al límite, incluso procedimientos muy cortos que nos tienen que hacer utilizar anestésicos de vida media larga. Debemos de usar anestésicos, no son momentos de ajustar dosis, más vale que sobre que no que falte, y los bloqueos, estamos en un momento de bloqueos largos. Los bloqueos tienen que durar lo suficiente para que nos asegure el fin de la cirugía sin reconversión, con lo cual nos tenemos que olvidar un poco de ajustar los bloqueos y emplear siempre anestésicos locales de vida media larga. Y luego emplear técnicas, la técnica más completa y segura que nosotros manejemos, siempre aquellas técnicas en las que tengamos experiencia. No es momento para probar, no es momento para aprender, ni siquiera para nosotros. En relación a la cirugía del hombro, ¿qué podemos decir? ¿Ha cambiado nuestra práctica? Pues la realidad es que en nuestra región, donde yo trabajo, que ha habido realmente pocos casos COVID, o hemos operado pocos casos COVID comparado con el resto de España, cuando el paciente es negativo o posible COVID negativo, porque puede ser positivo asintomático, pero está asintomático sin clínica, yo no cambio mi técnica quirúrgica. Mi técnica anestésica, perdón. Sigo realizando cualquier abordaje. Empleo bloqueo interescalénico para cirugía de hombro, independientemente de que se bloquee el frénico. Son pacientes asintomáticos y creo que es la técnica indicada para la cirugía de hombro. Pero la realidad es que en el paciente positivo se plantea posponer la cirugía o cambiar la técnica de anestesia regional. Eso es cierto. Pero también es cierto que la mayoría de cirugía que se realiza sobre el hombro es cirugía que no es prioridad 1 y no es urgente. Es cirugía programada y demorable. Con lo cual, ante un paciente positivo, siempre que sea demorable, si una cirugía, una fractura de cadera, como ha dicho Carlos, puede mejorarse y puede retrasarse hasta 5 días, hay que plantearse la posibilidad de retrasar cualquier cirugía que se realice sobre el hombro y que nos obligue a emplear bloqueos que bloqueen, que produzcan parálisis diafragmática. En caso de cirugías urgentes, indudablemente tendremos que cambiar nuestra técnica anestésica, pero exactamente igual que haríamos en un paciente que es un EPOC severo. Son esos casos excepcionales que nos han ocurrido a todos y que nos hacen emplear técnicas regionales que no bloquean el nervio frénico, como es el bloqueo del nervio supraescapular, bloqueos infraclaviculares asociados supraescapular, circunflejos, técnicas alternativas que todos conocemos. Y en relación a bloqueos de la vía aérea, yo no soy ningún experto en vía aérea, de hecho huyo de la vía aérea, yo soy regionalista, pero mi sentido común me hace pensar que la intubación vigil, bueno, no es que lo piense yo, sino que la intubación vigil hoy por hoy en estos días está desaconsejada, y probablemente la pregunta iba dirigida a que si realmente podría ayudar en las anestesias generales regladas, en la intubación convencional, si podría reducir la liberación de aerosoles por reducir las toses y que la intubación fuera un procedimiento mucho más suave de lo que es en muchas otras ocasiones, que puede llegar a ser tormentoso. Sin embargo, ocurre lo mismo que con el resto de procedimientos y el tiempo apremia. No creo que sea el momento de realizar procedimientos de anestesia regional sobre la vía aérea, y creo que lo que interesa es terminar con el procedimiento de la intubación lo antes posible, que es el momento en el que se liberan aerosoles, y dejar al paciente intubado hasta que se despierte. Y ya para terminar, solamente comentar pues, que no hay que perder la cabeza, que el sentido común manda y que realmente todos los consejos, todo lo que se nos está recomendando desde las distintas sociedades no es más que sentido común, y hay que seguir un poco ese sentido común que nos están pidiendo las sociedades. Todo el personal sanitario, y lo hemos visto en España, podemos ser demonios o ángeles, héroes o antihéroes, y en estas circunstancias no hay que volverse loco y hay que intentar ser ángeles o héroes para salir de la situación en la situación que estamos viviendo actualmente. Ya está todo. Muchas gracias. Excelente, doctor. Muchas gracias. Fran. Bueno, Vicente, es un gusto escucharte debatir tus lineamientos personales, ¿sí? Con respecto a los beneficios de las técnicas regionalistas sobre la general. Tus recaudos de bioseguridad personales, ¿sí?
sobre también el equipo ultrasonido, cómo han cambiado tus indicaciones, tus abordajes, tus técnicas frente a la pandemia. Gracias, Vicente. Y por último, bueno, vamos a pasar con Luis Valdés Vilches, ¿sí? Ustedes de Marbella prepararon su hospital para una gran batalla. Temían acabar como una Barcelona o Madrid. La suerte ha impedido a Marbella el peor castigo que les dejó esta pandemia en España en su primer ataque. Tampoco son tiempos de festejos y menos aún para relajarse. ¿Cómo se preparan hoy? ¿Cómo esperan lo futuro? Luego de bajar la incidencia de nuevos casos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Franco. Gracias por la invitación, es un auténtico placer. Bueno, como ya estamos todos encantados, voy a ver si empiezo a compartir. Encuentro la presentación, creo que aquí. Vamos a ver. Aquí está. Muy bien. Me falta... Vale. Muy bien. Bueno. Yo, sí, de lo que os voy a hablar es un poco de mi experiencia a nivel de lo que es la vuelta a una nueva normalidad después de esta oleada que hemos tenido de COVID. A ver cómo pasa esto. Vale. Bueno, aquí os pongo una línea de tiempo. Carlos ya ha comentado que el primer caso en España aparece el 1 de febrero. Curiosamente, 28 días después, solo hay 10 casos. El primer caso de Andalucía, Marbella está en el sur de España, Andalucía es la comunidad más amplia y más numerosa de España, tiene 9 millones de habitantes prácticamente, y el primer caso que aparece en Andalucía aparece en nuestro hospital. Pongo esta línea de tiempo muy interesante porque 15 días después, el 14 de marzo, es cuando se hace el confinamiento nacional con 6.000 casos y 200 muertos, y hasta la fecha, pues bueno, hoy mismo, los datos de hoy a las 3 de la tarde, eran 234.000 y 235.000 casos diagnosticados con 28.600 fallecidos. Bien, ¿por qué pongo esto? Porque en nuestro hospital, la verdad es que la dirección del hospital ha tenido un comportamiento absolutamente ejemplar. El viernes 28 era un día festivo, un viernes, que es el Día de Andalucía, el día más festivo que podemos tener en nuestra comunidad. Bueno, pues ese día de madrugada se comunica el primer caso y, bueno, pues la gerente del hospital, al día siguiente, sábado, a primera hora de la mañana, convoca un comité de crisis. Este comité de crisis trabaja contra el reloj, quiere decir que excepcionalmente bien, de forma que en muy poquitos días ya genera un documento con un plan de contingencia del coronavirus para el hospital. Es un plan que, bueno, pues comprende 3 escenarios, desde un escenario moderado hasta uno catastrófico, en el cual incluso ya tiene diseñado un hospital de campaña en el parking, todo para montarlo en cuanto se dé la orden, en 12 horas está montado. Y otra cosa, además de hacer un plan de contingencia realmente muy bueno, que es muy bueno, es el trabajo que hace nuestro servicio de medicina preventiva. De verdad que es absolutamente excepcional. Mucho antes de que la OMS hablara de test. El hospital se prepara, es el primer hospital de Andalucía en que monta el diagnóstico COVID por PCR. De hecho, durante 15 días somos el hospital referencia para los grandes hospitales que tenemos en Málaga, de más de 1.000 camas. Nuestro hospital es un hospital más bien pequeño, son 380 camas. Y bueno, en contra de las directrices que teníamos de nuestras autoridades sanitarias, este señor pues hace un trabajo muy intenso y muy bueno, inteligente, con un diagnóstico muy precoz de los primeros casos, con un aislamiento, o sea, identifica hasta el final todos los casos de alto riesgo respecto a los casos, de manera que 2 días antes, el día 12, ya nos comunica que hasta ese momento los casos que están presentes en nuestra área sanitaria, que cubrimos 480.000 personas, están todos localizados, están todos debidamente aislados, pero que a partir de ese momento, que 2 días después empieza un confinamiento, ya no sabemos qué va a ocurrir. Esto es lo que ha hecho que nuestra curva ha sido completamente distinta de la que nos enseñó Carlos en Madrid. Ha sido una curva mucho más suave. Ha hecho que, bueno, de hecho, no se ha cubierto ni no hemos llegado ni a tener más casos que el mejor escenario que habíamos planteado optimista. O sea que hemos ido realmente muy bien. Afortunadamente hemos ido muy bien. Esto ha hecho que quizás seamos de los primeros hospitales que nos planteamos qué pasa luego después de la primera oleada. Os muestro la actividad nuestra. Esta es la actividad de enero a abril de nuestro hospital. En el 2018 hacemos alrededor de unas 2.100 intervenciones al mes.
En el 2019 más o menos similar, siempre tenemos un incremento, pero y mirar ahora cómo es la actividad de este año. Durante el mes de enero y febrero estábamos por encima, bastante contentos, y ha habido un auténtico desplome. Un desplome, y os cuento que como no hemos estado en una situación crítica, la actividad, por ejemplo, toda la actividad de oncológica no se ha suspendido, sino que está funcionando de forma continua. A día de hoy, tengo los datos de día de hoy, tenemos en lista de espera 4.065 pacientes. Durante esta pandemia, estos 2 meses, se nos ha disparado absolutamente. Veremos a ver esto, qué solución se le puede dar. En definitiva, lo que es la infección nos ha desmantelado por completo nuestra atención. Esta oleada tiene varias olas. La primera ola es, bueno, por la que ha estado hablando Carlos, que es una ola que en Madrid, y bueno, lo mismo que ha ocurrido en Milán y en otra localidad, ha sido algo absolutamente espantoso, pero luego se acompaña de otras olas que, aunque no son tan intensas, se prolongan mucho en el tiempo, como es la falta luego de cuidado de enfermedades más o menos urgentes, porque el resto de enfermedades, la verdad es que no se toman un respiro, por desgracia, o en enfermedades crónicas. Y además, tener en cuenta que esto es prácticamente seguro, que en el tiempo de desarrollo de esta pandemia del COVID vamos a tener varias oleadas de este tipo, con lo cual es importante, si por desgracia en algún momento tenéis alguna primera ola de infección grave, que rápidamente hay que empezar a pensar en reanudar esta atención sanitaria. Bueno, esto ya lo he enseñado en una diapositiva. La prevalencia es se calcula que la prevalencia, o sea, solo se ha infectado un 5% de la población española, y con esto hemos tenido pues 28.600 muertos, y con una mortalidad alrededor del 1.1, que es más o menos la que se calcula. O sea, que si calculamos, si llegamos alguna vez a la humanidad de manada esta que hablan de sobre un 70%, el número de fallecidos en España alcanzará más o menos los 400.000. Un dato muy interesante, que bueno, ya Vicente ya lo ha comentado, es que la prevalencia en el personal sanitario es de casi 3-4 veces mayor que en la población española. Esto es bastante interesante y hay que tenerlo en cuenta a la hora de retomar la actividad, ¿vale? Entonces se plantean unos nuevos retos tras esta primera oleada. Estos nuevos retos, lo primero que nos planteamos en el hospital es que tenemos que prepararnos para las siguientes oleadas antes de empezar a adquirir actividad. Entonces, bueno, pues otra vez la dirección realiza un análisis crítico, lo hemos hecho hace relativamente no mucho, pero bueno, básicamente vemos nuestras fortalezas, debilidades que ha habido, y bueno, pues se están estableciendo una serie de medidas para mejorar el elemento en las unidades críticas, tanto de reanimación como de UCI. El material de seguridad, que esto ha sido un gran problema debido a la globalización, ha sido un gran problema a nivel nacional. El estocaje de los EPI, bueno, EPP creo que los llamáis vosotros, sobre todo de mascarillas, batas, bueno, monos ni te cuento, nosotros prácticamente en el hospital no hemos tenido ninguno. Hemos vivido momentos dramáticos, pues ahora mismo uno de los focos es intentar aumentar el estocaje para ser autosuficientes durante un tiempo, bueno, pues varias semanas en el caso de que tengamos otro brote. Se está intentando renovar respiradores, aumentar, comprar material que disminuya un poco el riesgo de exposición a aerosoles. Y algo importante que ya estábamos trabajando y ahora estamos potenciando mucho es la telemedicina. Hemos aumentado muchísimas consultas telefónicas. El acto único, que ya lo intentábamos hacer, incluso lo hemos aumentado, pero sobre todo consultas telefónicas. Se están distribuyendo VPNs, bueno, lo posible para que bastantes facultativos puedan acceder al sistema informático del hospital y poder hacer trabajo desde domicilio. Y nosotros, específicamente en anestesia, estamos usando muchísimo un cuestionario básico de salud que tenemos validado ya en funcionamiento desde hace un tiempo, que lo rellena el propio paciente lo entrega, y nosotros lo único que hacemos es una revisión, y en esa revisión pues seleccionamos los pacientes que sí necesitarían una evaluación presencial. Con esto, ahora mismo hemos conseguido disminuir la presencia de pacientes a solo un 20%. El 80% restante o bien se hace consulta telefónica o cuestionario básico de salud. Algo que, bueno, para evitar el contagio del paciente e incluso las aglomeraciones dentro del hospital es bastante importante. Muy bien, básicamente basados en seguridad y siempre con una vigilancia epidemiológica muy estrecha para, en el caso de que tengamos un nuevo brote, pues poder actuar rápidamente. Ahora mismo, según el diseño del hospital, en 12 horas podremos volver al escenario más crítico en el caso de tener un nuevo brote. Bueno, esto
El hospital, de nuevo, lo ha hecho, hay un plan que ya está bastante desarrollado, ha generado grupos de trabajo para normalizar urgencias, UCI, la cirugía, las consultas externas, obstetricia, pediatría y bueno, casi todo. De todas maneras, esto es muy dinámico porque van cambiando, hay muchos aspectos que van cambiando continuamente, pero bueno, ahora ya hay un documento bastante completo para intentar volver a esto. Casi todo lo tenemos colgado en la intranet, hay muchísimos documentos, de manera que todo el personal pues, tenga accesible toda esta información. Respecto al circuito quirúrgico, esto que os muestro en la curva nuestra, una curva mucho menos pronunciada y con muchísimo menos pacientes que la de Madrid, y la curva que viene en los puntos rojos discontinuos, esta es la de ingresos en UCI. Pues bien, el martes 14 de abril, la dirección nos comunica que vamos a volver a la actividad quirúrgica. Claro, es cierto que si tú ves el número de diagnósticos había caído dramáticamente, pero normalmente lo que tú te fijas es el número de pacientes que tú tienes ingresado en UCI, o nosotros, bueno, estábamos haciendo un soporte a UCI de personas y luego la UCI no COVID y la reanimación postquirúrgica la asumíamos nosotros y bueno, pues teníamos bastante más pacientes de lo habitual, sin llegar a colapsarnos, pero bueno, eso hace que cuando la dirección, que bueno, tiene pues mejor visión que nosotros, nos dice esto, pues la verdad es que nos horrorizamos. Y como siempre es casi para mañana. El martes nos dice que el lunes siguiente retornamos a la actividad y por lo tanto que tenemos que desarrollar un plan. Hasta entonces, es verdad que al menos nosotros no conseguimos ver ningún plan y pues empezamos un poco a ciegas también, con muchas directrices por parte de ellos. Entonces planteamos iniciar la actividad quirúrgica con estas tres premisas, que bueno, son muy obvias. Seguridad del paciente, la seguridad por supuesto nuestra, del personal, y que sea un sistema que podamos revertir rápidamente en el caso de que tengamos una nueva oleada. Ya Carlos ha mostrado este artículo, ahí, bueno, muy poco publicado, pero sí es verdad que parece que la morbimortalidad en los pacientes COVID aumenta cuando se someten a una cirugía. Por tanto, pues es un poco... debe ser un poco demandante para una cirugía programada, pues estar más o menos seguro de que ese paciente no tiene una enfermedad activa. Además, debemos disminuir el contagio del paciente en todo el proceso quirúrgico. Recordar que la prevalencia, al menos en España, es de 3-4 veces mayor en el personal sanitario, con lo cual el hospital se puede considerar incluso un foco de riesgo, con lo cual estos pacientes podrían infectarse. Normalmente el personal sanitario, todo el procedimiento que nosotros hacemos tiene alto riesgo, y lo primero que hicimos fue diseñar un circuito independiente libre de COVID. Ya habíamos asignado previamente, durante el pico, un quirófano, pero ahora pues lo rediseñamos y consiguieron cambiar el sistema de ventilación para tener un sello de presión, para que ese quirófano estuviera con presión negativa, mientras los que están alrededor presión positiva. Tiene un sello también, estamos haciendo un sello físico, y hemos rediseñado pues, un circuito para que la circulación del paciente sea absolutamente independiente de los demás, y también trabajando para tener un adecuado aislamiento en los cuidados postquirúrgicos, independientemente de que fueran unos cuidados más intensivos o un despertar o urba. Otra cosa que estamos trabajando es hacer un despistaje de todos los profesionales del hospital. Esto lo estamos haciendo porque es verdad que lo de la PCR también ha habido serios problemas a nivel nacional para tener accesibilidad a hacer una prueba de PCR. Ahora parece que algo menos, pero bueno, esto gracias a una donación privada, el hospital está ya mayoritariamente, tiene un despistaje. Curiosamente, la tasa de infección en nuestro hospital, pero vuelvo a decir que creo que es porque no hemos llegado en un momento a estar colapsados, es bastante baja, bastante más baja de la media. Bueno, y nos centramos sobre todo en hacer un despistaje de la infección, de que el paciente que vayamos a operar en una cirugía programada no tenga una infección activa COVID. ¿Esto cómo? Pues hemos desarrollado un sistema, bueno, hacemos una historia clínica enfocada en los antecedentes epidemiológicos de contacto en los últimos 15 días, en un análisis clínica que está enfocada en detectar alguna clínica que pudiera ser compatible con el COVID, y esto lo hacemos entre 7 y 14 días antes, y a la par pues se le dan unas recomendaciones al paciente para que mantenga pues unos cuidados tanto de aislamiento como de higiene previos a esta cirugía. Ya se le da la fecha de cirugía, 48 horas antes hacemos una PCR,
hemos, bueno, pues en el área sanitaria montado unos autocovid, que es más o menos como no sé cómo lo llamamos, Macalto, no sería un Macarro, un sitio donde la población llega en coche, baja la ventanilla, se le toma la PCR en nasofaringe y se va. Y el día anterior a la cirugía, en serie 24 horas después de la toma, se hace una lectura de la PCR y se vuelve a hacer la anamnesis clínica para ver si, desde que se le llamó la otra vez, 1 o 2 semanas antes hasta ahora, ha habido algún cambio tanto en clínica como epidemiológico. Esta es la evaluación que hacemos. Bueno, detectamos si es una profesión de riesgo, los contactos que hubiera podido tener y los síntomas. De forma que el algoritmo que estamos ahora, con el que estamos trabajando, llevamos ya un mes trabajando, sería los partes quirúrgicos se hacen entre 1 semana o 2 antes de la cirugía. Es el servicio quirúrgico el encargado de hacer la llamada telefónica, ver que el paciente está asintomático y no tiene contacto, y en ese caso pues se solicita una PCR 48 horas antes, dependiendo de si el paciente ya está valorado por nosotros, que un porcentaje sí, pero otro no. Si no está valorado, se hace una valoración, intentamos hacerla o bien telefónica, cuestionario básico de salud según el tipo de procedimiento, y evitando, como he comentado, el preoperatorio convencional, que ahora andamos sobre un 80%. En el caso, bueno, tanto si se ha hecho como no y se hace, a las 24 horas, esto nos compete a nosotros, al servicio de anestesia, hacemos una revaloración telefónica, confirmamos el valor de la PCR y volvemos a realizar la anamnesis de sospecha de clínica, contagio o contacto íntimo con algún paciente con COVID. Y de aquí pues se abre un árbol de decisión. Si el paciente es negativo, sin contacto y ninguna riega, pues ya está perfecto para operarse. Si el paciente ha tenido un contacto sospechoso, lo que hacemos es suspenderlo y se comunica al servicio quirúrgico que vuelve a entrar a la misma sistemática 15 días después. Si el paciente tiene una PCR positiva, se deriva a atención primaria para que haga un seguimiento, para sobre todo no dejar abandonado al paciente, que igual en los siguientes días puede empeorar y puede necesitar cierta atención. Lo volvemos a suspender 15 días y el servicio quirúrgico lo va a volver, se le comunica, lo va a volver a meter en el circuito 15 días después. En el caso de que el paciente tenga enfermedad activa, aquí sí, bueno, pues hacemos una evaluación subjetiva, si esa clínica la consideramos leve o una clínica grave florida. Si es leve, se solicita un test inmunológico, IgG, IgG, a los 15 días y lo volvemos a suspender otros 15 días, entrando de nuevo en el circuito. Y si la clínica florida, lo digamos directamente a urgencias y en este caso revaluamos al mes, seguramente ya tendremos más información por el servicio de urgencias. Estas son las distintas alternativas según presente clínica o no, se haya hecho el test, y lo que hemos hecho ha sido tomar unas decisiones únicas y unificadas, de manera que no haya ninguna variabilidad ni entre servicios, ni quirúrgicos, ni nosotros. Esto se traduce en es un documento a nivel de nuestro sistema informático, de manera que normalmente el diagnóstico procedimiento viene relleno automáticamente. Lo único, en caso de que haya algún síntoma positivo, hay que rellenar, es muy simple, para que si no tiene nada no tengas que rellenar, y regeneras un documento donde en el documento ya especifica realmente si tiene síntomas o no, si los síntomas son positivos o negativos, y da unas recomendaciones que son las que todo el mundo sigue para que de esa manera bueno, haya la menor variabilidad posible. Ahora mismo pues hemos conseguido, estamos llegando al 70% de la actividad que teníamos. Es cierto que, bueno, pues al quitar un quirófano y dejar un quirófano solo para COVID, ya disponemos de menos quirófanos, que eso se nota, y es cierto que, bueno, es un poquito trabajoso, cuesta un poco de trabajo. La ventaja que tiene al haberlo hecho de esta manera unificada, por ejemplo, a nosotros la sobrecarga a nivel del servicio de anestesia, en vez de hacer un anestesiólogo a la llamada, lo cual sería una sobrecarga bastante importante, lo está haciendo enfermería adjunta a anestesia, y lo mismo están haciendo algunos servicios quirúrgicos. Ya para terminar, solo comentaros que hace 6 días, el 16 de mayo, nuestro Ministerio de Sanidad ha sacado este documento. Es un documento que consensúa con la Asociación Española de Cirugía, con la de Medicina Preventiva, la de Enfermedad Infecciosa de Micro, con la nuestra, la Sociedad de Anestesiología, y con la Sociedad de Enfermería. Entonces, es un documento bastante bueno, que, bueno, lo que más me ha gustado leerlo es que es bastante parecido a lo que nosotros hacemos. No hay muchas diferencias, pero es un documento
que si en algún momento tenéis la desgracia de sufrir algún brote como el que hemos tenido nosotros, pues bueno, creo que es un documento que además se sigue trabajando, es un documento activo que os puede servir de bastante ayuda para poderlo montar. Aquí tenéis esta es la página web a la que podéis acceder al documento. Y bueno, y luego mostraros, quizás esto es lo que nos ha salvado un poco la pandemia. Cuando estábamos muy agobiados, esta es la terraza del hospital, que tiene unas vistas maravillosas, y siempre pues nos reponía un poco después de un día de estrés o de miedo, ¿vale? Muy bien, y nada, muchas gracias por aguantarme.